Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya acabaron Buenas las tardes. exposiciones. Ahorita estaba revisando, por eso me tardé. ¿En qué nos quedamos cuando empezamos a ver fluidos? Ya vimos lo que es el concepto de densidad y presión y empezamos a ver cómo se mide la presión. Es lo que estaba viendo. Entonces vamos a ver el video en donde les enseñé cómo se mide la presión. A lo mejor alguna parte ya la vimos. Entonces vamos a irnos al video. Comparto sonido. Vámonos al video. Y este es el video en donde empezamos a ver cómo se mide la presión, qué es la presión absoluta, la presión manométrica, qué es un barómetro, qué es un manómetro. Entonces, esto es la clase del día de hoy. Es posible que mañana sí les dé clase desde Oaxaca. Hoy salgo en la noche, pero yo les mando mensaje. Ya para adelantar, recuerden que la semana que viene no hay clases el lunes y tenemos 2 sesiones, ¿verdad? Entonces, bueno, corre video. ¿Cómo se mide la presión? Medición de la presión. La presión que se estudió en la sección previa se debe únicamente al propio fluido y puede calcularse a partir de la ecuación 15.5. La ecuación 15.5 es la de rho GH, me imagino, sí. Presión es igual a rho GH. Entonces, desafortunadamente este caso no es el más frecuente. Cualquier líquido en un recipiente abierto, por ejemplo, está sujeto a la presión atmosférica, además de la presión debida a su propio peso. Puesto que el líquido es relativamente incompresible, la presión externa de la atmósfera se transmite por igual a todo el volumen del líquido. El primero en enunciar este hecho fue el matemático francés Blaise Pascal y se conoce como ley de Pascal. En general se enuncia como sigue. Una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Y aquí empiezan a hablar de presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica. Entonces vamos a ver. Vámonos a un Jamboard. Vamos a ver. Supongamos que tengo aquí un recipiente completamente lleno de líquido. Entonces, hay una presión debido a la masa del líquido, una presión interna que como está encerrada, presiona en todas direcciones. A esta presión interna se le conoce como presión manométrica. Además, este recipiente sellado lleno de fluido, de líquido o gas, está recibiendo una presión debido a la atmósfera. La presión debido a la atmósfera, bueno, como su nombre lo dice, es la presión atmosférica. ¿Qué significa? Que dentro de este recipiente tenemos la presión debido a la masa, al peso del fluido y la presión debido a la atmósfera. Y a la suma de ambas se le conoce como presión absoluta. Entonces vámonos al texto. Dice, la mayoría de los dispositivos que permiten medir la presión directamente miden en realidad la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. El resultado obtenido se conoce como presión manométrica. Presión absoluta es la suma de presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de
101.3 kilopascales. Si multiplicamos por 1000, me queda 101.300 pascales. Debido a que la presión atmosférica participa en gran número de cálculos, con frecuencia se usa una unidad de presión de una atmósfera. ATM es la contracción, definida como la presión media que la atmósfera ejerce al nivel del mar. Es decir, 101.300, 101.300 pascales o 101.3 kilopascales. Un aparato muy común para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo abierto. Vamos a explicar cómo funciona. Ahorita les muestro la ilustración, pero primero vamos a un Jamboard. Manómetro de tubo abierto. Tubo abierto. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a tener una caldera, que es un depósito donde tengo agua que estoy calentando. Entonces, vamos a hacerle aquí un orificio y vamos a colocar un tubo en forma de U, que está abierto a la atmósfera. Y le voy a colocar mercurio. Este es mercurio y como el agua busca su nivel. Si no he calentado el agua, bueno, el nivel en ambos lados del U es el mismo. Pero si caliento el agua, ¿qué va a suceder? Esto está encerrado en esta caldera, que es un depósito de agua. Voy a calentar. Entonces va a llegar un momento en que el agua se empieza a evaporar. Y las moléculas chocan contra las paredes del depósito. Y muchas se salen por aquí, por el tubo. ¿Y qué pasa? Están ejerciendo una presión y también ejercen la presión contra el mercurio. Llega un momento en que esa presión es capaz de mover ese mercurio. Entonces, el mercurio empieza a bajar de un lado, pero sube del otro, evidentemente. Y eso me da una diferencia de alturas de ambos brazos de la U. Y esto está calibrado de tal forma en que con la diferencia de alturas podemos medir la presión. ¿Qué es lo que está empujando aquí del lado de arriba de la U? Pues es la presión atmosférica. Pero le está ganando la presión de la caldera, por eso hay un desnivel en el mercurio y se gradúa esto de tal manera que dependiendo de la altura que se mueva la columna de mercurio, es la presión de adentro de la caldera, o sea, la presión manométrica. Ahora sí, vámonos al libro. Dice así: un aparato muy común para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo abierto mostrado en la figura. Aquí está más bonito, evidentemente. El manómetro consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido que generalmente es mercurio. Podría ser agua, pero no nos serviría de gran cosa, porque pues en cuanto el agua de dentro de la caldera empiece a evaporarse, pues también va a evaporar el agua y saldrá disparada, ¿verdad? Entonces necesito algo más denso, algo más pesado. Por eso se pone mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel. Ahí del lado izquierdo se ve. Ya que se ejerce una atmósfera de presión en cada uno de los extremos abiertos. Y aquí en la figura se ve. De este lado hay una atmósfera, pero también aquí hay una atmósfera. Realmente la diferencia de alturas aquí para el aire, pues
No influye realmente. Se aproxima y se dice que la presión es la misma. Por eso el mercurio busca su nivel y es el mismo en ambos lados de la U. Luego dice, cuando uno de los extremos se conecta a una cámara presurizada, pues la caldera que le estoy diciendo, el mercurio se eleva en el tubo abierto hasta que las presiones se igualan. La diferencia entre los dos niveles de mercurio es una medida de la presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta en la cámara y la presión atmosférica en el extremo abierto. El manómetro se usa con tanta frecuencia en situaciones de laboratorio que la presión atmosférica y otras presiones se expresan a menudo en centímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. Entonces, hay equivalencias. Atmósfera es una unidad, centímetros de mercurio es otra. Luego dice, por lo general, la presión atmosférica se mide en el laboratorio con un barómetro de mercurio. El principio de su operación se muestra en la figura 15.8. Este es un barómetro ahora. Un barómetro mide la presión atmosférica. Este barómetro lo inventó un físico italiano que se llamó Torricelli. ¿En qué consiste el barómetro? Bueno, Torricelli hizo el siguiente experimento. No sé si lo hizo por accidente, pero se dio cuenta de esto. En un depósito, en una bandeja, que es larga, puso mercurio, lo llenó de mercurio, y agarró un tubo de ensayo largo de 1 metro de altura y lo llenó completamente de mercurio, al ras de mercurio. Entonces, con cuidado, volteó el tubo de cabeza en la bandeja llena de mercurio también. Entonces, lo que esperaba yo, me imagino, era ver cómo el mercurio bajaba, ¿verdad? Y se vaciaba en la bandeja. Pues no, no pasó eso. Efectivamente empezó a bajar, pero llegó a una altura y de ahí ya no bajó más el mercurio. Este experimento lo hizo a nivel del mar. A una atmósfera de presión. Ahora, ¿por qué el mercurio no se vació completamente del tubo de ensayo? Pues porque el aire de la atmósfera está empujando hacia abajo y es capaz de sostener una columna de 76 centímetros de mercurio. Se dio cuenta de eso y se dio cuenta que podía usar eso para medir la presión atmosférica. Si nos vamos a una altura mayor, por ejemplo, la Ciudad de México, pues hay menos aire encima de nuestras cabezas. Por lo tanto, hay menos aire que empuja a la columna de mercurio y la altura de la columna de mercurio aquí en la Ciudad de México es menor de 76 centímetros. Y mientras más alto vayamos, la altura del mercurio va a ser cada vez menor, porque hay cada vez menos aire que está empujando hacia abajo. Vámonos al Tippens. Dice, aquí, por lo general, la presión atmosférica se mide en el laboratorio con un barómetro de mercurio.
El principio de superación se muestra en la figura 15-18, aquí a la derecha. Un tubo de vidrio cerrado en un extremo se llena de mercurio. Es un tubo de ensayo largo. El extremo abierto se tapa y el tubo se invierte en una cubeta de mercurio. Si no se tapa el extremo abierto, el mercurio fluye hacia afuera del tubo hasta que la presión ejercida por la columna de mercurio equilibra exactamente la presión atmosférica que actúa sobre el mercurio de la cubeta. Puesto que la presión en el tubo sobre la columna de mercurio es 0, chequen que hay un vacío ahí en el tubo, en la parte de arriba quedó un vacío, porque bajó ahí el mercurio. Ahí no hay nada, no hay aire. Dice, si no se tama puesto que la presión en el tubo sobre la columna de mercurio es 0, la altura de la columna por arriba del nivel del mercurio en la cubeta indica la presión atmosférica. Al nivel del mar, una presión atmosférica de 14.7 libras entre pulgada cuadrada hará que el nivel del mercurio en el tubo se estabilice a una altura de 76 centímetros. En resumen, podemos escribir las siguientes medidas equivalentes de la presión atmosférica. Y ahí están las medidas equivalentes. Dice, una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales, 101.300 pascales, que eso equivale a 76 centímetros de altura de mercurio. Ya las otras unidades no las voy a ver, son inglesas. Bueno. Entonces, el barómetro mide presión atmosférica. El manómetro mide presión interna, presión dentro de un recipiente. Y esos son los principios que se utilizan para poder usar estos aparatos. Ahorita a continuación, porque ya nos vamos ahorita y regresamos, me queda un minuto de Zoom, vamos a ver que también con agua podemos hacer un barómetro. Muy bien, dejo de compartir. Jóvenes, queda un minuto de Zoom. Salimos, denme 3-4 minutos y regresamos. Voy a procesar el video. A ver, aquí continuamos. Vámonos a la siguiente sesión. Lunes 8 de febrero, segunda parte. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a trastarlo un poquito. Ok. Un poquito más. Muy bien, jóvenes. Ahí va. Sigamos entonces. Aquí tengo el libro otra vez. Entonces, vamos a ver. Los barómetros que se usan con mercurio, pero también se puede usar agua. Imagínense si la atmósfera es capaz de levantar 76 centímetros de mercurio, que es pesado, que es denso, pues si fuera agua también se puede hacer un barómetro. Pero ¿cuál sería la gran diferencia? El tamaño. Un barómetro con agua la altura de la columna sería como de 10.2 metros de altura. El tamaño sería el problema. Evidentemente un barómetro con agua sería más preciso. Con cualquier cambio de presión se movería la columna, ¿verdad? En cambio con el mercurio, como es pesado, no se notaría el cambio. Con el agua sí. Existen barómetros de agua en algunas universidades, pero la gran desventaja es esa, ¿no? El tamaño. No se podría llevar a ningún lado, simplemente, ¿no? En cambio, un barómetro de mercurio es mucho más manejable.
vámonos a el libro. Entonces dice, prensa hidráulica. Esas ya son aplicaciones de el principio de Pascal. La aplicación más frecuente de la ley de Pascal es la prensa hidráulica, que se ilustra en la figura 15.9. Vamos a verla aquí abajo. Esta es la figura. Me imagino que han visto ustedes estas prensas hidráulicas en los autolavados. En los autolavados simplemente han visto que se sube el coche en una plataforma y luego se ve que una persona abre una llave de agua o de aceite y se empieza a subir lentamente el carro, ¿no? Se aplica poca fuerza para levantar un gran peso. Hay unas mangueras en donde se transmite la presión y como se transmite en todas direcciones, aumentan el área y puede levantar más peso. Evidentemente tienen que echar mucha agua, ¿verdad? Para que se eleve el coche, pero de que se eleva, se eleva. Entonces, vámonos a un Jamboard. Entonces, prensa hidráulica. Creo que lo escribí mal, pero bueno. Entonces, yo tengo una base pequeña, tengo un depósito de agua o aceite encerrado y tengo una base más grande. A ver, voy a exagerar. Voy a hacer muy delgado este tubo. Y aquí pongo el coche, ¿verdad? Entonces, por aquí va a ser un área 1 muy pequeña y un área 2 más grande. Entonces, se aplica una fuerza y debido a que la presión, porque está encerrado el fluido, se transmite en todas direcciones, esto multiplica la fuerza de salida. Entonces, mientras mayor sea la diferencia entre las áreas, esa va a ser la misma proporción que va a tener la fuerza de salida, que va a ser capaz de levantar objetos mucho más pesados. Entonces, se me está yendo la luz. Si de repente me voy, me espera, ¿no? Ahorita me está, ya van 2 veces que como que quiere amenazar. Si se va la luz, se me va el internet. Dice, la aplicación más frecuente de la ley de Pascal es la prensa hidráulica, que se ilustra en la figura que vimos ahorita. De acuerdo con el principio de Pascal, una presión aplicada al líquido en la columna izquierda se transmitirá íntegramente al líquido de la columna de la derecha. Por lo tanto, si una fuerza de entrada F, Fi, que es la de la izquierda, actúa sobre un émbolo de área AI, causará una fuerza de salida FO, que actúa sobre un émbolo de área AO. Vamos a ver el dibujo. Aquí está Fi, a ver, este es Fi, la fuerza de entrada, y este es FO, que es la fuerza de salida. Tengo una área I, que es más pequeña que esta área O, pero la presión se transmite por todo el depósito encerrado de líquido. Entonces, chequen, gano en fuerza, pero ¿en qué pierdo? En la distancia. Esta SI es más grande que esta SO. Ahora, en una prensa hidráulica, pues hay mangueras. No sé si han visto eso, mangueras muy largas. Que por ahí va el aceite o el agua
abren la llave y por ahí recorre. Entonces el agua recorre muchísima distancia para que aquí la parte de salida suba muy lentamente. Pero de que sube, sube. Lo que gano en fuerza, lo pierdo en distancia. Entonces, vamos aquí, dice. Por lo tanto, si una fuerza de entrada FI actúa sobre un émbolo de área AI, causará una fuerza de salida F0 o F0 voy a decirle, que actúa sobre un émbolo de área A0. De modo que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Recuerden que la fórmula de presión es fuerza entre área. Entonces tengo FI entre AI, que es la presión de entrada, tiene que ser igual a F0 entre A0, que es la presión de salida. La ventaja mecánica ideal de tal dispositivo es igual a la relación de la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada. Simbólicamente escribimos ML, la ventaja mecánica, es la división entre las áreas o entre las fuerzas. Una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, utilizando simplemente un émbolo de salida con un área mucho mayor que la del émbolo de entrada. La fuerza de salida está dada por, tenemos ahí la multiplicación, a ver, ¿dónde está la plumilla aquí? Dice, la fuerza de salida es la fuerza de entrada por esta división, que es la proporción de las áreas. Mientras más grande sea el área de salida con respecto al área de entrada, más grande será la proporción de las fuerzas. O sea, ¿qué me dice? Que a mayor área de salida, pues hay una mayor fuerza también de salida y puede levantar cosas de mayor peso. De acuerdo con los métodos desarrollados en el capítulo 12, para las máquinas simples, el trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida, si despreciamos la fricción. Si la fuerza de entrada FI recorre una distancia SI, mientras la fuerza de salida FO viaja a una distancia S0, o F0 viaja a una distancia S0. Podemos escribir que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Entonces, esta relación conduce a otra expresión útil para la ventaja mecánica ideal de una prensa hidráulica. Y también aquí se invierte el orden. La ventaja mecánica es la distancia de entrada entre la distancia de salida. Observe que la ventaja mecánica se gana a expensas de la distancia de entrada. Fue lo que yo les dije. Por esta razón, la mayoría de las aplicaciones utilizan un sistema de válvulas, de mangueras, para permitir que el pistón de salida se eleve por una serie de impulsos cortos del pistón de entrada. Y aquí hay problemas que ahorita no me quiero meter. Entonces, primera tarea, jóvenes. Aquí hay un ejemplo del uso del principio de Pascal, de la ley de Pascal. Hay otro ejemplo que quiero que me investiguen. Por favor, en la tarea que viene, chequen 655 del 2021. La tarea también la quiero en su cuaderno. Ahorita les voy a especificar en el video, pero quiero esa investigación, ¿eh? Eso es parte de la tarea 6. Si no me mandan eso que les voy a pedir, evidentemente les voy a bajar la calificación en la tarea 6. Investigan cómo funciona el sistema de frenado de los automóviles, que también usa la ley de Pascal. Me imagino que algunos han visto el sistema de frenado. ¿En qué consiste? Se aprieta un pedal que es el freno, que está conectado
por una tubería donde hay líquido, el famoso líquido de frenos. Ese líquido de frenos va por una tubería que va a las 4 llantas y accionan mediante presión el sistema de frenado. Detiene el giro de la llanta, presiona las balatas. Me imagino que conocen los frenos de las bicicletas, ¿verdad? Esos de hule. Se han visto cómo se cierran, ¿verdad? Y cómo frenan la llanta. Bueno, pues es algo parecido, pero mucho más grande. Hay un sistema que tiene balatas y se cierra y presiona al eje de la llanta y impide que siga girando. Entonces, cuando yo aprieto el freno, aplico una presión al sistema de frenados mediante el líquido que hay adentro y eso multiplica la fuerza para que el carro frene. Entonces, quiero que me investiguen cómo es el sistema de frenado, cómo se utiliza el principio de Pascal, la ley de Pascal, para que frenen los coches. Muy bien. Comparto de nuevo. Ahora vamos al principio de Arquímedes. Ahí está el enunciado, dice, un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente que se llama empuje, igual al peso del fluido desalojado. Bueno, ¿qué me dice esto? Pues es tan sencillo como cuando nos metemos al agua, eso lo han experimentado todos. Cuando nos metemos al agua en una alberca, por ejemplo, pesamos menos, ¿verdad? Nos cuesta menos trabajo movernos en el agua, porque el agua nos está ayudando con una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Que se llama empuje. ¿Y de qué depende este empuje? Pues de la cantidad de agua que desplacemos. ¿Por qué se conoce como principio de Arquímedes? Bueno, porque Arquímedes, que fue un filósofo griego de la antigüedad, descubrió este principio. Y hay una historia que es la historia de la corona del rey Hierón. ¿Qué dice la historia? Bueno, Hierón era rey de una ciudad griega que se llama Siracusa. En la antigüedad, Grecia no existía como país. Había un conjunto de ciudades, estado, así se llamaban, ciudades-estado, separadas, como Atenas, Esparta, Troya, etcétera, etcétera. Eran ciudades que se peleaban constantemente entre ellas. Y eso, pues, también fue su perdición. Nunca se unieron y llegaron los romanos y los conquistaron, ¿verdad? Pero bueno, estaban en continuas guerras entre ellos. Entonces, en esa ciudad de Siracusa, pues tenían a su genio. Su genio era Arquímedes. Y él era el que inventaba muchas cosas. Dicen que llegó a inventar catapultas enormes. También lentes muy grandes que enfocaban la luz del sol y quemaban las velas de los barcos enemigos. También por ahí vi un documental donde inventó una como ballesta, pero tipo ametralladora. Entonces era un genio. También era matemático. Le gustaba mucho la geometría también.
Entonces, dicen que Arquímedes cierto día lo mandó llamar el rey Hierón porque le había dado una cantidad de oro a su orfebre para que le hiciera una corona. Entonces, cuando le entregó la corona al orfebre, algo raro vio el rey, que dijo, no, se me hace que no es oro lo que me están devolviendo, pero no le podía demostrar al orfebre, ¿no? Entonces le pidió a Arquímedes que le ayudara a descubrir si realmente era su oro o le estaban dando otra cosa. Y bueno, cuenta la historia que llevaba muchos días pensando cómo resolver el problema y se estaba desesperando porque no encontraba la solución. Y cuenta la historia que una vez se fue a los baños públicos. Ahí era muy común. Eran unas tinas en donde ahí les echaban agua y ahí descansaban ellos, ¿no? Y dicen que estando un día ahí en los baños públicos, observó cómo los vecinos se metían a las tinas y desplazaban el agua, ¿verdad? Se salían. Ya se dio cuenta, ¿no? De que cuando se metían desplazaban cierta cantidad de agua dependiendo de la persona, dependiendo del volumen de la persona que se metiera. Y ahí fue donde se le ocurrió cómo demostrar si era oro o no era la corona. Ahí se dio cuenta, aunque no lo había definido, del concepto de densidad. Dicen que estaba tan contento, esa historia ustedes la deben saber, que salió corriendo, ¿no? Por toda la ciudad, completamente desnudo, gritando, ¿no? Su famosa frase, ¿no? Eureka, ¿no? ¿Qué significa eureka? Lo tengo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Arquímedes? Bueno, se reunió con el rey, mandaron llamar al orfebre, le pidió Arquímedes a Hierón que le diera la misma cantidad de oro que le había dado al orfebre y tenía aquí un depósito con agua. Pero lo llenó al ras. Y aquí puso algún desfogue, una rampita por donde iba el agua. Y aquí otro recipiente también. Entonces dicen que depositaron el oro y evidentemente el agua se salió por este desfogue y vació cierta cantidad de líquido. Luego, a continuación, de nuevo llenaron el recipiente y depositaron la corona ahora. Si hubiera sido oro, hubiera desplazado la misma cantidad de líquido, pero no, desplazó menos. Jóvenes, queda menos de un minuto. Por favor, chequen este video, ya falta poco para que terminen. Si no, de todos modos, si mañana puedo dar clase desde Oaxaca, mañana terminamos con este tema. Si no podemos vernos, nos vemos hasta el próximo jueves, jóvenes. Dejo de compartir. Ok, jovencitos. Entonces, mañana nos vemos o el jueves. Yo les mando un mensaje. Gracias. Hasta luego. Luego, profe.